Muy buenos días, mi querido hermano. En este día que recibimos este mes de octubre, te invito a iniciarlo primeramente con la oración a la Divina Providencia. Oh Divina Providencia, nuestro Dios uno y trino, que nos llamaste a la existencia por infinito amor genuino y que prosigues creando y renovando tu favor. Nos ponemos en tus manos y nos entregamos a tu amor. Que no nos falte la casa, el vestido y el sustento. Tu amor que sobrepasa nos asista en todo tiempo. Que no nos falte la gracia y todos los sacramentos, en la emisión, eficacia y paz en los sufrimientos. La buena honra y salud, la coherencia de vida, te pedimos en virtud de tu bondad excedida. Que no nos falte oración y darte nuestros talentos y en los postreros momentos los últimos sacramentos. Amén. Del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con las palabras insensatas empañaba la sabiduría de tu designio. He hablado las grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora se han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azebache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia al igual que a todos sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti y para tu familia. El día de hoy recibimos con alegría, con esperanza, este nuevo mes, el mes de octubre, el mes de las misiones. Y el día de hoy celebramos en nuestra iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús, una niña que desde muy pequeña perdió a su madre siendo muy niña, pero contaba con un padre lleno de fe, un padre que supo guiar a ellas y a sus hermanas. Ella es la tercera de sus hermanas en entrar a la orden carmelita. A Santa Teresa del Niño Jesús le reconocemos por su humildad, por su sencillez, pero también por su entrega a la oración. A pesar de las dificultades de la vida, a pesar de ser una persona de alguna manera enfermiza,
porque una de las enfermedades que ella tuvo fue la tuberculosis. Ella mostraba el sufrimiento y lo expresaba como dulces y decía: cada sufrimiento es un dulce que nos permite el Señor saborear, disfrutar. Y mediante esos sufrimientos alabó, glorificó a Dios, acompañada de sus obras, acompañada de servir a los demás con amor, de servir a los demás, de ayudarlos con ese amor que se imaginaba que Jesús nos mostraría a cada uno de nosotros. Y el día de hoy el Señor nos vuelve a deleitar con el libro de Job que hemos venido escuchando a lo largo de esta semana. Y qué mayor bendición, mi querido hermano, que iniciar hoy nuevamente este mes que iniciamos nos permite finalizar con el libro de Job. Escuchábamos al principio que Job había sido probado de alguna manera, pero no por Dios, sino por el enemigo que hacía berrinche porque Job era un hombre fiel a Dios. De la noche a la mañana lo pierde todo y pasa por este proceso de duelo, por este proceso de lucha, por este proceso de que él se sentía totalmente perdido. Llegaba el momento en que él inclusive renegaba no entendía el por qué había nacido, por qué su madre no lo había abortado en el vientre, pero por qué decía esas palabras tan fuertes, porque al no nacer él hubiera pasado por esos sufrimientos. Era como el lado fácil de la vida. Y muchas veces, mi querido hermano, esto nos puede suceder en el camino, que ante el dolor, ante el sufrimiento, queremos darle la vuelta porque no nos gusta padecer, porque no nos gusta sufrir. Tenemos miedo a los cambios. Y ese cambio, mi querido hermano, también incluye que le tenemos miedo a la conversión. Porque sabemos que en el momento en que nosotros decidimos convertirnos al Señor, tenemos que dejar una vida de pecado, tenemos que dejar una vida de vicio. ¿Qué es aquel vicio, aquel pecado que te da miedo soltar y que no le hemos permitido que Dios actúe en nuestra vida? Hacer el mal es muy sencillo porque no requiere de una conciencia. Sin embargo, cuando Dios ha tocado nuestros sentidos, cuando Dios ha tocado nuestra conciencia, ya no podemos ser cristianos iguales. Porque esa conciencia nos exige hacer el correcto. Y así sea el pecado más minúsculo, sentimos nuestro corazón inquieto, nuestro espíritu inquieto y sentimos que tenemos que acercarnos, que tenemos que reconciliarnos porque no nos sentimos bien. Y esto es muy sencillo de comprender. ¿Qué pasa cuando como papás o como cuando hijos tenemos una dificultad, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con alguno de nuestros hijos, con alguno de papá o mamá? Cuando sabemos que no hicimos lo correcto, que contestamos de mal manera, que nos enfadamos, que nos hizo falta paciencia, estamos ahí todo el día con el remordimiento y no nos sentimos a gusto hasta que no fraternizamos y ofrecemos una disculpa. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Dios nos da la conciencia de reconocer cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos algún error, algún pecado, y nos da esa conciencia de reconocernos débiles ante el Señor.
Por eso el Evangelio de hoy empieza con el reconocimiento. Job ya pasó por el dolor, Job ya pasó por la tristeza, por la desesperación, por las lamentaciones, por el enojo. Y ha permitido que Dios lo sane poco a poco, que Dios le ponga ese bálsamo que él necesita para ser restaurado. Por eso inicia: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Reconoce la magnificencia de Dios. Y tú, mi querido hermano, ¿reconoces que para Dios todo es posible? ¿Reconoces que para Dios no hay nada que no pueda brindarte siempre y cuando esté bajo su voluntad? Se reconoce débil y pecador al decirle: era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tu designio. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Tal vez nuestra mente humana no puede comprender la grandeza de Dios. Tal vez también nosotros, cuando ha tocado la puerta el sufrimiento, la desesperación, nos es más fácil dejarnos llevar por la tristeza, por la depresión. Y tal vez hemos llegado a cometer el mismo error, que nos sentimos solos. Sin embargo, la sabiduría de Dios es tan grande que nos permite dar esas pataletas, que nos permite hacer esos berrinches, que nos permite derramar esas lágrimas, porque mediante ese sufrimiento, mediante esas lágrimas, mediante esa confusión, Él está presente con nosotros. Él no nos abandona. Recordemos las palabras de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Los que nos hacemos marañas en la cabeza, los que nos alejamos, los que nos perdemos en el camino, somos nosotros. Dios no nos rechaza. Dios no cierra sus oídos a nuestras súplicas, sino todo lo contrario. El corazón de Jesús, el corazón del Padre, siempre está abierto para darnos ese confort, ese consuelo. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Este signo del cual nos habla la lectura de Job, en que él reconoce esa debilidad, en que muestra su arrepentimiento y muestra de ello, lo hace mediante el signo del polvo y la ceniza. He aquí el significado del miércoles de ceniza, donde también nosotros recibimos el signo de ceniza como significado de conversión. Y hoy, mi querido hermano, ¿cómo nos encontramos en el camino de la conversión? ¿Realmente hemos aceptado a Jesús en nuestra vida? ¿Realmente estamos esforzándonos por el camino de la santidad? ¿O solo vivimos como cristianos de apariencia y de aparador, que solamente nos mostramos con fe en los momentos felices, pero en los momentos de dificultad nos encerramos en el dolor, en el desánimo y en las trampas del enemigo? El Señor bendijo a Job al final de su vida. Tuvo más bienes de los que él poseía. Tuvo una gran familia, 3 hijas y 7 hijos. Le dio una larga vida en respuesta a su clamor, en respuesta a su llanto, en respuesta a que Job, a pesar del dolor, puso toda su confianza en Dios. Y a ti, mi querido hermano, ¿qué te hace falta para poner tu confianza en Dios? El Dios que todo lo puede, el Dios del imposible, el Padre misericordioso. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.